Buenas noches, un gusto saludarlos hoy en Conferencia Jus Penal. Hoy vamos a tener un inicio de una serie de conferencias que tienen que ver con la teoría del delito. Hoy vamos a iniciar con el tema de conducta y lo que es la ausencia de conducta. Y bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una conferencia más. Vamos a hacer un ciclo de conferencias de teoría del delito durante toda esta semana. Y bueno, pues la cordial invitación para que nos acompañen van a ser 5 conferencias, posiblemente 6. Vamos a abocarnos exclusivamente a lo que es la teoría del delito. Yo tengo una teoría, digamos, hablando de teorías, que, bueno, para entender en plenitud, para tener suficientes bases sólidas para poder adentrarnos a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el sistema penal acusatorio, pues tenemos que entender la teoría del delito. Pero es sí y solo sí. Es importante conocer la teoría del delito para después pasar a lo que sería la clasificación jurídica. Una de las figuras que se encuentran dentro del el sistema procesal penal, que es súper base. Hay que recordar 2 puntos sumamente importantes en el sistema penal acusatorio. Uno, un hecho que la ley señale como delito. Y dos, la persona que participó, fue autor o se encuentre dentro de esos supuestos que la ley señala. Entonces, entender la teoría del delito es de gran trascendencia. Existen muchos tratadistas, tenemos grandes mexicanos que nos hablan de la teoría del delito. Y hoy lo vamos a ver de una manera muy sencilla, lo más sencilla que se pueda, porque en realidad es una conferencia para principiantes, incluyéndome a mí, ¿ok? Para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Les platico algo de mí. Bueno, yo tengo una maestría en Derecho, soy abogado litigante en diversas áreas del derecho, me dedico al civil, penal, mercantil, administrativo, laboral, pues casi todas las áreas de derecho. Y además soy académico en universidades privadas, en línea y de forma presencial. Estuve en el gobierno federal por más de 22 años, hoy ya me salí apenas el año pasado, el 2023. Dicen que de esta agua no beberé y pude ingresar de nuevo al servicio público, lo cual fue un error, tan ese error que no duré ni 2 meses. Y bueno, pues yo otra vez estoy litigando, ¿no? Pero en un futuro no quito el pie, que a lo mejor pueda yo estar en algún puesto del servicio público. Tendría que ser algo muy súper especial. Pero bueno, aquí estoy con ustedes y la idea de estas conferencias es compartir el conocimiento jurídico. ¿Ok? Bueno, vamos a poner nuestra presentación. Dejé unos pequeños minutos para que nos vayan integrando varios eh, juristas que quieran estar aquí en la conferencia, a la cual les agradezco muchísimo. Eh, de favor, quien guste copia de la presentación, suba su correo electrónico. Quien guste pertenecer a grupos vampiro, que son grupos de WhatsApp muy serios, que nos encargamos precisamente de compartir la cultura jurídica, y no solamente aquí en Just Penales, sino también tenemos conferencias como Conferencia Vampiro, tenemos también lo que es la conferencia Bohemia Jus, por parte del maestro José Miguel, allá alguno conocido de ustedes. También tenemos conferencias de otras diversas modalidades, con Jurisconsultus Noctem. También tenemos lo que es la conferencia en Aguatili, y bueno, muchas conferencias que van a conocer para las nuevas juristas que nos acompañan. Pero bueno, para que ustedes tengan conocimiento, además de una cultura jurídica general, pues nos invitamos cordialmente a que se unan a nosotros, a nuestros grupos de WhatsApp. Y además que se suscriban a nuestros canales de YouTube, donde están todas las conferencias abiertas, todas las conferencias en materia jurídica, bueno, de diferentes temas, totalmente gratuito. ¿Ok? Bueno, pues buenas noches.
Vamos a empezar la teoría del delito. Hoy vamos a ver lo que es la conducta, ausencia de conducta, pero bueno, vamos a entender un poco lo que es la teoría del delito. Bueno, empezando desde lo básico, ¿ok? Vamos a empezar, por ejemplo, lo que es el derecho penal. Digo, desde un punto de vista, nos hace recordar nuestras clases de derecho penal cuando íbamos en la universidad. Y bueno, palabras más, palabras menos, según nuestro gran tratadista Francisco Pabón Vasconcelos, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que son de derecho público interno que define a los delitos y señala las penas o medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Acuérdense que todos los ordenamientos legales van acompañados de una transformación social. Cualquier evento nuevo que se vaya surgiendo en la sociedad, pues tiene que tener sus limitantes. O sea, si existe una afectación en alguna de las partes al realizar una actuación que sea nueva, novedosa dentro de la sociedad, pues para eso están los ordenamientos legales. En este caso, para acotar esos comportamientos y que, bueno, sean sancionados en su caso de que se realicen, cuando estén ante una, y bueno, desemboquen en una afectación de una persona, de una institución, y bueno, pues el derecho penal es el que se va a encargar de sancionar esas conductas, en este caso limitando la actuación de la persona o instituciones en lo que es el orden social. ¿Ok? Bueno, una excelente definición. Pero ahora, ¿qué entendemos nosotros cada vez que nosotros nos veamos una definición en materia jurídica y algunas figuras que no entendamos, pues tendremos que irnos a explicarlas? Si alguien, por ejemplo, a lo mejor todos conocen que es derecho público interno, pero si algunos nos ven, me dicen, bueno, ¿a qué se referirá el maestro con derecho público interno? Bueno, muy bien. Derecho público interno es el conjunto de leyes internas de un país, ¿ok? Toda vez que cada estado tiene sus propias normas internas de aprobación a lo que la sociedad establezca como sus reglas de convivencia. Cada país o estado tiene sus propios ordenamientos jurídicos internos que no vinculan a otro estado. Porque ese otro estado tiene sus propias leyes internas y en algunos casos diferentes al primero. Como ejemplo, podemos poner como un derecho público interno, tenemos el derecho administrativo, derecho tributario, derecho penal, y por lo contrario, cuando hablamos de derechos privados, así que ya cuando estamos hablando de derechos privados, pues en esencia sería lo que es el derecho civil y el derecho mercantil. Es importante definir lo que es público y lo que puede llegar a ser privado en los aspectos jurídicos. Y bueno, les voy a poner un ejemplo de los privados. Digo. Yo siempre le digo a mis alumnos, oye, ¿qué pasa cuando hacen un contrato colectivo de compraventa, ¿no? Perdón, un contrato de compraventa. Pues ahí no tiene que llamar a las autoridades, ¿no? O sea, ellos simplemente se ponen de acuerdo, hay un consentimiento, se generan derechos y obligaciones y se realiza el acto jurídico. Y no hubo intervención por parte del Estado, en cualquiera de sus órdenes, ¿no? Sea municipal, sea estatal o federal. En cambio, si estamos hablando, por ejemplo, de un derecho penal, para que una persona quiera que se le haga justicia, pues va a tener que intervenir el Estado. En un derecho administrativo también va a intervenir el Estado, en un derecho tributario también va a intervenir el Estado. Y bueno, pues es público. Claro, con sus excepciones señaladas en la ley. Claro está. Muy bien. Ahora, tenemos dentro del derecho penal lo que es la parte general, ¿no? El derecho penal tiene una parte general que nos indica que está integrada a la teoría de la ley, lo que se llama la teoría del delito, la teoría del delincuente, la teoría de las penas y medidas de seguridad. Estaremos hablando, por ejemplo, de lo general a lo particular, como lo conocemos, ya más adelante veremos qué es de lo particular a lo general. Pero aquí lo importante es que, bueno, si vemos desde una perspectiva general el derecho penal, pues una de las ramas es la teoría del delito. También yo sumaría a esta parte general una teoría general del proceso penal. ¿Ok? Y más hoy en día, como tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de aplicación en todo el país. Todos se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, veríamos de un ámbito de una parte general, ¿no? Ya lo que tiene que ver desde el punto de vista ya tanto jurídico,
cercándonos a lo que sería lo psicológico, por ejemplo, lo sociológico, lo económico, y bueno, y todo lo demás que se desemboca, ¿no? Todas las resultados de un acto ilícito, en qué pueden resultar afectadas, ¿no? Las personas en su vida psicosocial, en sus libertades, ¿no? Libertades de las personas, por ejemplo, el libre desarrollo sexual, y también su parte patrimonial, que puede haber una afectación patrimonial, entre otras cosas. Y tenemos también la teoría de las penas, cuál va a ser la punibilidad de un delito, cuál será la sanción. Hay sanciones que son privativas de la libertad, hay otras sanciones que solamente son sanciones económicas. Y bueno, ¿cuáles van a ser otras medidas de seguridad? ¿No? Existen muchísimas medidas de seguridad, bueno, no muchas, pero varias, sí, que bueno, ya se verán dentro de un aspecto más personal o en otra clase lo veremos con respecto a ellas. Tenemos la parte especial, ya vimos la parte general, todo el conjunto que vimos, y lo que respecta a la parte especial, digamos la parte de, hablemos de lo particular o general, bueno, esta está encargada del estudio de los delitos en específico. Va a estudiar cuáles son los tipos, cuáles son los elementos, qué forma parte de un artículo de un delito que prohíbe un acto, ¿no? Y las penas o medidas de seguridad que se determinen a imponer. Esto quiere decir la punibilidad. A todo esto, a los actos contrarios a la ley. Esto con respecto al derecho penal, ¿no? Por ejemplo, el que le quite la vida a otro, ¿no? Hablamos de homicidio, ¿no? A quien sin consentimiento y sin derecho quite una cosa a otro, robo, ¿no? A que prive de la libertad solicitando un rescate, un ejemplo sencillo, secuestro. Entonces, el derecho penal va a analizar los especiales tipos de delito que vamos a... Y vamos a ver unos ejemplos, porque, bueno, hay que dividir lo que es un artículo. Yo siempre lo he dicho, que un artículo, para que ustedes lo puedan analizar bien, pues hay que sacar los sujetos de ese párrafo, digamos, los verbos, ¿no? Y darle una estructura de sentido. Y acuérdense, nunca hay que olvidar que tenemos el estricto sensu y a contrario sensu. Esto quiere decir que lo que señala el ordenamiento legal, pero también su contrario, ¿no? ¿Cuál sería su contrario que establece esa misma? Bueno, hay muchos temas, ¿no? Si nos ponemos a hablar simplemente por la definición de la teoría del delito, pues podemos hablar muchísimos tratadistas hablan de cómo está dividido, cuál sería su definición, pero bueno, nosotros vamos a señalar una muy sencilla, digamos, pero que tenga todo lo que establecen los diferentes tratadistas. Y bueno, vamos a hablar que de la teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial, en el cual peldaño a peldaño se van elaborando a partir del concepto básico de la acción los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. Entonces, para cuando estamos hablando de delito, estamos hablando de hechos. Y al momento de estar hablando de hechos, estamos hablando de acciones. Acciones que terminan materializándose en un hecho. Bueno, todo ese conjunto pues tiene verbos, tiene sujetos o en su caso instituciones, de las cuales pues van a tener que establecerse como elementos de ese delito, ¿no? Esos elementos que van a ser esenciales y además pues van a definir cuando se va a aparecer un delito. Entonces, esto viene de parte de un gran penalista de Muñoz Conde, que pueden encontrar en su libro para que estudiemos de nuevo, ¿no? Todo el libro, altamente recomendable, todas las lecturas que tengan a la mano. Bueno, muy bien. Tenemos la estructura del delito, ¿ok? Hay una teoría que se llama la teoría pentatómica, que en esta establece 5 elementos en la teoría del delito, ¿ok? Y 5 elementos que definen al delito. Uno es la conducta o el hecho, que debe ser típica, antijurídica, culpable y punible. Claro, partiendo también de que, bueno, estos son los aspectos positivos, pero también tenemos lo que son los aspectos negativos, que ahorita más adelante voy a definir. Muy bien.
No lo olviden, conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Hay otros tratadistas que están de acuerdo, otros no, otros suman una cosa más. Pero bueno, nosotros nos basamos en esta únicamente. Y hablando precisamente de los aspectos positivos y los aspectos negativos, dentro de los aspectos positivos que ya mencionamos, que es conducta típica, antijurídica, culpable y punible, cuando hablamos de esos 5 aspectos positivos, tenemos los aspectos negativos. Cuando hay conducta, ¿cuál sería su aspecto negativo? Pues la ausencia de esa conducta, precisamente. Cuando hablamos de tipicidad, pues estaríamos hablando de atipicidad. Cuando hablamos de antijuricidad, vamos a hablar de lo que es las causas de justificación, que más adelante en otra conferencia lo vamos a ver. Y lo que es la culpabilidad, vamos a hablar también de lo que es la inculpabilidad. Entonces, la teoría del delito es muy rico, es vasto todo esto. En verdad, llevar un curso no nos llevaría 6 conferencias, nos llevaría yo creo como unas 20 o 30 o un semestre completo, para irnos detalle a detalle. Pero vamos a dejar estas conferencias para los principiantes y que, bueno, les va a ayudar. Pues, les puedo asegurar que les va a ayudar a pasar su examen de teoría del derecho. Eso se los puedo garantizar. Entonces, esta conferencia va a ser conducta y ausencia de conducta. Ya posteriormente, yo creo que el día de mañana, por ejemplo, vamos a ver tipicidad y antipicidad. Pero hoy vamos a ver conducta y ausencias de la conducta. ¿Ok? Bueno, ¿cómo estructura el delito la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tiene varios pronunciamientos. Yo encontré este, que para mi gusto es el más completo, y que nos habla de lo que es la responsabilidad penal. Para que una conducta humana sea punible, conforme al derecho positivo, es preciso que la actividad desplegada por el sujeto activo, se subsana, o sea, somete a un tipo de cargo. O sea, tiene que ver esa conjugación, ese vínculo, esa relación, digamos, de lo que es la conducta con el tipo penal, el tipo legal. O sea, va a haber una conducta, sí, va a haber acciones, sí, va a haber personas, instituciones que participen en esa acción, sí, pero existe esa acción. Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros como penalistas? Bueno, hay que analizar esa acción llena es que es un conjunto, es un hecho, o puede ser un conjunto de hechos, conjunto de acciones. A ver, llega el tipo penal, si hay esa vinculación o no hay esa vinculación. Entonces, pues ahí hablamos ya que la acción, cuando ya se define, para acción de delito, tendría que ser típica, antijurídica y culpable. Y que no concurran en la total consumación exterior del acto injusto una causa de justificación o, en su caso, un excluyente de culpabilidad. Que más adelante también vamos a ver las causas de justificación, ejemplo, la legítima defensa, o el excluyente de la culpabilidad. Una de ellas, por ejemplo, la tipicidad. Hay que recordar y nunca hay que olvidar que cualquier elemento negativo presente en nuestra clasificación jurídica no es delito. Así de sencillo. Al momento que se cumple con una antijuricidad, digo, con una atipicidad, cuando existe una causa de justificación, ejemplo, entre otras, no va a haber un delito porque se cumple con un elemento, con el simplemente que se cumple un elemento negativo, con eso es suficiente. Continuando con la estructura del delito, conforme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también tenemos que es una conducta es típica. Bueno, ¿por qué es típica esa conducta? Hablamos de tipicidad. Porque es la manifestación de la voluntad o la modificación del mundo exterior, la producción del resultado lesivo enmarcado dentro de un tipo penal. ¿Cómo puede ocurrirse tratándose de homicidio? Pueden ser también lesiones, privación de la libertad, fraude. Pero si se demuestra que el occiso fue privado de la vida, por ejemplo, cuando el sujeto activo era objeto de una agresión injusta, real y grave, inminente, puede desaparecer la antijuricidad y, consecuentemente, al ocurrir la causa de justificada de la acción, resulta no culpable. O sea, existe la lesión, existe el acto,
el hecho materializado, pero fue legítima defensa, ¿no? Por ejemplo, entonces ya no estamos hablando de es un resultado de no culpa. O si tratándose del segundo de los delitos no se satisface los presupuestos de tipicidad a no integrarse sus elementos constitutivos. Entonces aquí ya nos dice la Suprema Corte cómo se integra la tipicidad, que tiene que tener el cumplimiento de los elementos constitutivos. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, tú tienes un artículo, una norma, tienes una prohibición del no hacer, el que prive de la vida a otro. Pues a lo mejor una persona sí le quita una privación a otro, no lo deja caminar. Eso sería la prohibición del libre tránsito. No tendría que ser la vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando del que prive de la vida a otra persona. Entonces, tenemos que, y eso es muy sencillo, pues nada más es una cosa, pero hay delitos que tiene que cumplir esto y esto, o además a lo mejor el sujeto debe de cumplir con una pequeña particularidad, lo que se conoce como la calidad de parte. Hay delitos exclusivos para servidores públicos. Si no eres servidor público, ya no estás, ya no hay, ya no se cumple la tipicidad. O sea, si no eres servidor público, no se te va a aplicar esa norma. Exclusiva para que se aplica para servidores públicos. Entonces, es importante conocer calidad de parte, verbos de lo que señala la norma y otros elementos que son constitutivos para poder conocer y estructurar si estamos ante un delito. Entonces, muy importante, recuerden, es la manifestación de la voluntad, es el primer tema para lo que es la estructura del delito. O la modificación del mundo exterior, porque puede haber, por ejemplo, y aquí les pongo los delitos culposos, ¿no? O sea, la persona no quiso herir, no quiso que la otra persona muriera, no quiso provocar ese daño porque a lo mejor no tuvo el debido cuidado de arreglar sus frenos, o el debido cuidado de cómo manejar una bicicleta, o el debido cuidado del movimiento de una maquinaria. Entonces, en algunos momentos es la manifestación de la voluntad. Esta persona sí disparó, esta persona sí agarró cosa que no era suya, sí lo privó de la libertad. O sea, lo hizo con su voluntad. Y el otro aspecto, ¿no? De lo que es la modificación del mundo exterior, ¿no? Esto pensando en que, bueno, no existe dolo, ¿ok? Bueno, que ya más adelante lo vamos a ver. Cuando hablamos de presupuestos del delito, bueno, existen antecedentes jurídicos suficientes para la existencia de un determinado tipo penal. Hay un antecedente, hay un momento de ejecución. Eso se conoce ya más a fondo en la teoría del delito como es la intercriminis, la preparación, la ejecución, los elementos preparatorios. Existe un antecedente. Si falta no dejar de haber delito, solo cambia el tipo delictivo aplicado al caso concreto. Y ese famoso intercrímenes que se hace de todos los actos ejecutivos para poder materializar el delito al final, por un hecho en el cual fue inherente al sujeto activo, fue un hecho en el cual pues fue irremediable, no tuvo nada que ver, fue espontáneo, pues estaremos hablando de lo que es la tentativa, tema que también vamos a ver más adelante y que déjenme les digo que es todo un tema, hablar de tentativa. ¿Ok? Bueno, fíjense el ejemplo que vamos a poner a continuación, para que vean qué es cuando es de calidad de parte, ¿no? Cuando son delitos para ciertas personas o en su caso instituciones también. Fíjense. En base al Código Penal del Distrito Federal, este delito también está en todos los estados y también a nivel federal. El delito de peculado. Ok, bueno, ¿qué nos dice el delito de peculado? De entrada está en el artículo 273 del Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que refiere que se impondrán de prisión de 6 meses a 4 años, de 50 a 500 días de multa, al servidor público que, ¿ya vieron? O sea, ya este sujeto activo ya tiene que ser un servidor público. Si no es un servidor público, no podemos aplicar el delito de peculado. Disponga o distraiga de su objeto dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiera recibido por razón de su encargo. Disponga
o distraiga. Esos son dos verbos. De su objeto. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, ¿para qué fueron proporcionados? Un ejemplo, un vehículo se lo dan a un servidor público es para necesidades del servicio, no para que vaya a su casa y regrese, o para que se vaya de vacaciones en ese vehículo. Una computadora es para el servicio, no para que te la lleves a tu casa. ¿Ok? Entonces, el de peculado es el que disponga o distraiga de su objeto, pero fíjense, no solamente objetos, también estamos hablando de dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Ya cuando ya las normas, los tipos penales, cuando nos ponen bien generalizado, es ya cuando pues completa todo. Nosotros podríamos pensar, nomás habla de dinero, valores, inmuebles, y así le dejan ahí hasta el artículo, pues los bienes inmuebles no entran. Pero aquí habla cualquier otra cosa. Entonces, ya con eso, incluye todo. Y además que si lo hubieran recibido por razón de cargo. Entonces, vamos a desmenuzarlo un poco. Punto número uno. Que disponga o distraiga de su objeto. O sea, que para qué fue, para qué se va a utilizar ese objeto, ¿no? Su finalidad de uso. Pero dice, disponga o distraiga. O sea, primero, que lo tenga, o sea, que sea de uso, o sea, que lo tenga en su radio de control y que lo distraiga, ¿no? En este caso sería disponga o distraiga. Entonces, disponga de su objeto, ¿no? O distraiga, o sea, que lo utilice para otra cosa. Dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si lo hubieran recibido por razón de su encargo. Entonces, cuando hablamos de el tipo de objeto, ya, pues cualquier objeto en el cual lo haya recibido este servidor público en razón de su encargo. Esto quiere decir que es un servidor público en el cual va a haber un documento en el cual se le hace responsable de ese bien. Eh, Te hago responsable de tal vehículo, de tal mueble, de tal computadora, de hasta de una oficina, podemos estar hablando, o podemos estar hablando de algún material, a cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que sea del Estado, ¿no? Ya sea estatal, municipal o federal. Y bueno, esa razón de su encargo, pues es un documento en el cual la institución, por ser servidor público, te hace cargo de ese bien. En ese momento se hace un documento en el cual tú lo recibes y obviamente se pone la descripción de ese bien. ¿Qué bien es el que tú estás recibiendo bajo tu resguardo, ¿no? Yo cuando salí del gobierno federal tuve que entregar todo, muchísimas cosas. Y tiene que buscar todos mis oficios de resguardo, que también fue todo un show, porque pues quién sabe dónde estaban, ¿no? Entonces, tuve que andar pidiendo copias de todos los resguardos. Y bueno, ese resguardo, pues, lo tienes que hacer. Y porque el día, por ejemplo, yo ya que renuncié, pues tienes que entregar todo lo que tenías bajo tu resguardo, ¿ok? Y eso pasa también por si te cambian de lugar, te cambian de otro lado, ¿ok? Ahora, ya entendimos, ya supimos cómo desmenuzar un delito. Ahora vamos a hablar, bueno, del ejemplo con respecto al peculado. Pregunta. Procede una denuncia por el delito de peculado formulada por el representante legal de una empresa privada en contra de un director general por haberse llevado equipo de cómputo de la compañía para usarlo en su beneficio y no para las actividades propias de la empresa. ¿Procede esa denuncia contra el peculado? Pregunto. Ya habíamos visto. Para hablar de peculado necesitamos hablar de un servidor público. ¿Y este director general es un servidor público? La respuesta es en no. Falta el elemento jurídico que solicita el delito de peculado, denominado servidor público. Se necesita acreditar la calidad del sujeto activo, lo que se conoce jurídicamente como la calidad de parte. Bueno, eres el sujeto activo, pero eres ciudadano, no servidor público. Entonces está fuera, falta ese elemento.
Y al faltar ese elemento estamos ante la tipicidad. A lo mejor es otro delito, pero peculado no va a poder ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no es servidor público. El director general no es servidor público, porque labora en una empresa privada. Para este caso operará el delito de abuso de confianza, que también se encuentra en el artículo 227 del Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que dispone al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio. Para esto también debe de existir un resguardo por parte de la empresa de esa computadora. Si no hay ese resguardo, también queda fuera, ¿no? Puedes decir, no, pues no, nunca me lo diste a resguardo. Yo sé que es de la empresa, pero nunca me diste a resguardo y tampoco me dijiste que no me lo prohibía, que me lo llevara a mi casa, ¿no? Y además era para uso de labores a altas horas y en días no laborables andar contestando una solicitud del mismo empleo. Entonces, podrían hacerse muchas conjeturas ahí. Aquí la idea es, bueno, entender esto de calidad de parte y entender cómo debemos analizar un delito, cómo debemos analizar cada delito. Y eso es cada delito, todos. Y adivinen qué, y lo más importante. Esta forma en que les acabo de explicar cómo analizarlo no aplica nada más en derecho penal. Aplica en todas las áreas del derecho. Si ustedes leen el Código Civil, deben de analizarlo así, desmenuzarlo, sacar los sujetos, sacar los verbos, ¿no? Estructurar bien cómo qué es lo que te está señalando la ley. Y de ahí sacar tus conclusiones. Y esto más en tu caso en concreto, si está adecuado o no está adecuado. Así de sencillo. Y continuaremos, porque no acaba el análisis. El análisis también sigue los pronunciamientos por parte de un tribunal de circuito, pronunciamientos por parte de la sala o del pleno. Lo que estamos hablando de las tesis aisladas o las tesis de jurisprudencia, o hoy en día ya también hablar de los precedentes. Ya también hay que irnos adentrando en esa parte de los precedentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces hay que ver si hay un precedente del pleno, de la sala, y bueno, pues ir ya cambiándonos esa idea. Ya no todos son, no, ya no es todo, no son todo las tesis aisladas y las tesis de jurisprudencia de los presidentes también, los precedentes. También tenemos que analizar los amparos directos en revisión, que es el último escalón. ¿Cómo se pronunciaron en el pleno, ¿no? Por ejemplo. Y tomarlos en cuenta ¿para qué? Para nuestros escritos iniciales, para argumentar nuestros petitorios, para argumentar, por ejemplo, en algún caso, algún agravio, o sustentar nuestro concepto de violación, explicarlo bien. Y bueno, entonces ya no nada más son tesis aisladas, ni tesis de jurisprudencia, ni tampoco precedentes, también tenemos amparos en revisión, los cuales, y perdón por la palabra, pero también los tenemos que revisar. ¿Y qué revisar? Analizar. Y leer, y leer, y leer, y volver a leer, como siempre, nosotros como abogados. ¿En qué concluimos? Bueno, concluimos que para el caso en concreto no deja de existir un delito, simplemente cambia el tipo ilícito. No procederá la denuncia por peculado, pero operará el delito de abuso de confianza. Para el caso en particular que ya hemos referido. Muy bien. Se entiende, y bueno, ahora vamos a esto. Se entiende como presupuestos del hecho a los antecedentes materiales o jurídicos necesarios para la existencia del delito. En el caso de faltar en el hecho, no existirá delito, ¿no? Entonces, primero tenemos que hablar, bueno, de unos hechos. Si no hay hechos, no va a haber delito. Entonces, ¿qué presupuestos del hecho? Del hecho, de las acciones, antecedentes materiales, jurídicos, que sean necesarios para la existencia del delito. No todos los hechos son delitos, sino que habrá que observar esas acciones, esos sujetos, para ver esos verbos,
para ver si estamos ante un hecho que la ley señala como delito. El primer supuesto que hablamos desde el principio de la conferencia. Y además, quién fue autor, quién participó, ¿sí? Y su probable análisis respectivo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo para estos presupuestos del hecho, para que ustedes se den cuenta y detallemos más esta parte de la teoría del delito, porque esto tiene que ver con la conducta. Escuche. Para el análisis de los presupuestos del hecho, se expone el delito de bigamia. Fíjense, bigamia. Ok. Este delito de bigamia está contenido en el Código Penal de la Ciudad de México, al artículo 205, lo que refiere a lo siguiente. Se impondrá de 1 a 5 años y de 180 a 370 días multa al que se encuentre unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo y contraiga otro matrimonio. Estamos hablando que se case por segunda vez. Entonces, quien se encuentre unido en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimonio. ¿Queda claro? Digo, en pocas palabras, el delito de bigamia es el que se casa 2 veces. Palabras más, palabras menos. Ok. Para el ejemplo que acabamos de poner, el presupuesto del hecho es la existencia legal de un matrimonio anterior o posterior. Ese es el presupuesto del hecho. Entonces es que va a existir este delito si la persona estaba casada, ¿no? Ok. Continuemos con el ejemplo. Si la mujer A, casada con el sujeto B, sospecha que su marido le es infiel con una mujer C, pero aquel no se ha casado con esta, ¿podría denunciar a su marido por el delito de bigamia? ¿Cuál sería nuestra respuesta? No está casado. ¿Podrá denunciarlo por bigamia? La respuesta es no, porque falta el presupuesto del hecho. En esto es que el antecedente jurídico del que el sujeto B contrajo un matrimonio posterior con la mujer C y se concluye que no se integra el delito de bigamia, ¿no? Puede ser al revés. Por ejemplo, la mujer sospecha que tuvo una novia antes, su esposo, y que, pues, como tuvo una novia anterior y ahora es su esposo en este momento, pues puede denunciar por bigamia. Ok, tú puedes hacerlo. En eso no tenemos tema, tiene la libertad de hacerlo. Pero para que se ejecute, digamos, o bueno, más bien para que se establezca una clasificación jurídica para que sea bigamia, pues debe de haber ese presupuesto de hecho en el cual anteriormente estaba casado. Y además hay otra cosa, que lo tienen que comprobar. Porque acuérdense, en todas las áreas del derecho hay dos grandes teoremas que debemos cumplir. El que acusa tiene la carga de la prueba, o sea, lo tienes que comprobar. Si a mí me acusas de algo, compruébame. El que afirma está obligado a probar. Si la señora está diciendo que es bigamia porque ella piensa que en un pasado con su novio anterior estaba casado, ¿dónde está el acta de matrimonio pasada? Y si no hay acta de matrimonio, pues por más que grite y por más diga la señora, se enoje, diga lo que diga, su palabra sirve para dos cosas cuando no hay un sustento. Para nada y para nada. Entonces, no lo olviden, esos dos grandes principios del derecho. Dentro de esos presupuestos, también lo señala la Suprema Corte. Bueno, bien, muy bien. El delito es una acción antijurídica, pero típicamente antijurídica. ¿Ok? La decisión respecto a si una determinada conducta cae en la esfera del derecho punitivo, o sea, el derecho sancionado, resulta de la consideración de que como fundamento de la exigencia de la ley, no es suficiente cualquier acción antijurídica, sino que precisa una antijuricidad especial típica y culpable. Es decir, en el sentido técnico especial y conforme a la teoría general del derecho, aparece como el conjunto de todos los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica.
hablamos de una acción antijurídica, hablamos de un presupuestos del hecho, pues obviamente van a existir esos presupuestos del hecho. Existen, ¿no?, los hechos, los actos, las acciones, ahí van a estar. Pero si no está ligado a una consecuencia jurídica, no va a ser delito, ¿no? Entonces, todos los presupuestos de hecho que tengan una liga con una consecuencia jurídica, pues a lo mejor en algún aspecto van a ser penal, pero pueden ser también en materia civil, laboral, mercantil, administrativo, laboral, entre otros. Pero hablando en materia penal, pues estaríamos hablando de un delito, cuando esté ligado a esa consecuencia jurídica. Después de una breve historia, después de unos pequeños caminos que tomamos con respecto a la teoría del delito, pues bueno, esos presuntos, los hechos de los que hablamos, presupuestos de hechos, pues nos lleva a lo que es ya el análisis entero de lo que es la conducta o el hecho. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a entender por conducta? Ya hablando de la teoría del delito. Bueno, conducta. Para que el delito exista, es que se produzca una conducta. Este es el elemento básico del delito. Consiste en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre, ¿no? O producido por la mujer, producido por la persona, en términos generales. Entonces, entendamos como conducta simplemente que consista en un hecho material, que debe ser exterior, positivo, negativo. Esto es, un delito puede ser por acción o puede ser por omisión, entendiéndose de esa manera, producido por una persona o por una institución. Entonces, eso es lo que se entiende por lo que es conducta. Y es el elemento básico del delito. Si no hay una conducta, pues no va a haber delito. ¿Ok? Ahora, esta conducta es una actividad o inactividad voluntaria, que está compuesta de dos elementos. Esa conducta, ¿cómo se comporta el hombre? Si nos vamos al aspecto psicológico, bueno, pues nosotros tenemos todos, que yo sepamos, o si alguien tiene algo diferente, me avisa, ¿no? Eh, todos tenemos un psique, ¿no? Algo psicológico, nuestra mente funciona conforme nuestra voluntad. Los que no puedan controlar sus movimientos, los que no puedan controlar, por ejemplo, lo que sería su mente al realizar una acción, pues tendrían a lo mejor un trastorno mental o serían personas con discapacidad. Pero una persona que no estemos en esos supuestos, piensa algo y ¿qué va a hacer? Yo, por ejemplo, yo al rato termino la conferencia, voy a la tienda, porque tengo que comprar algo para desayunar mañana. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer un camino de 5 minutos para ir a la tienda, comprar unas cosas y regresar. Pues esa conducta pues, es lícita, no es ilícita, ¿ok? Pero a lo mejor otra persona piensa, voy a ir a la tienda y va a ir a la tienda, pero voy a ir a la tienda porque se va a robar algo, porque eso es una conducta ilícita. Pero es un elemento que la persona conoce y la persona sabe perfectamente que está prohibido robar, está prohibido quitarle la vida a una persona, está prohibido privarlo de la libertad, está prohibido muchísimas actuaciones que hacen daño a la sociedad. Pero ¿cuáles son esos elementos de la conducta? ¿Cómo se rige la conducta? Bueno, pues tenemos un elemento psíquico, como yo les conté. Es la mente, lo que tú piensas. Cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. Sencillo. ¿Lo quiso hacer o no lo quiso hacer? Así de sencillo. Y allá no hay de que llega al Ministerio Público la persona, es que, híjole, lo iba a hacer, pero me arrepentí, pero lo hice, perdón. No, no, perdón, nada. Tú cometiste un acto que señala la ley, vas a tener una sanción. Entonces, pero mentalmente lo quiso hacer, ¿ok? O se quiso omitir. Por ejemplo, querer accionar un arma de fuego, ¿no? No puede decir el detenido, es que me divagué cuando tenía el arma y por eso disparé. No, 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 ya tenías pleno conocimiento que un arma le ibas a disparar. Y tan es así que disparaste, ¿no? Lanzar un cuchillo a otra persona o quererse apoderarse de un vehículo ajeno, entre otros.
Ese es un elemento psíquico, o sea, mentalmente lo quiso hacer o en su caso mentalmente omitió algo. Acuérdense, los delitos son por acción o por omisión. Entonces, es importante que lo tengan en mente, ¿ok? Ahora, la conducta es una actividad o inactividad voluntaria que está compuesta por dos elementos. Ya lo vimos, el elemento psíquico. Ahora vamos a ver lo que es el elemento físico. O sea, primero lo piensas y luego lo haces. Primero piensas y luego actúas, ¿no? Esa velocidad de lo que lo piensas y lo actúas puede ser inmediato. Pero el hacer algo sin pensarlo, ya estaríamos hablando de una persona con un trastorno mental, ya se los comenté, o con alguna discapacidad. Pero el elemento físico consiste en hacer u omitir algo. En el caso de la omisión debe ser respecto a una conducta obligatoria. Por ejemplo, disparar el arma de fuego, no pagar la pensión alimenticia, entre otros. Entonces, estás omitiendo. Por ejemplo, el auxilio a una persona. Tú vas en tu carro y de repente ves una persona atropellada. Tu obligación es llamar a la ambulancia, no pasarte de largo, ¿no? Por ejemplo. Si tú ves que dos personas se empiezan a agarrar a golpes, tu obligación es detenerlos. Porque si se agarran a golpes, aparte de que los dos se van por riña, por omisión, además, ¿quién se va a ir detenido? Pues tú, porque no lo evitaste. O porque no evitaste que disparara, por ejemplo, y tuviste la oportunidad. También es homicidio calificado y eso es muy grave. Muchos casos han llegado, por ejemplo, que dice el ya acusado, ¿no? Pero yo no disparé, sí, pero estuviste ahí, tuviste la oportunidad de poderlo evitar. Pero yo no disparé, pues sí, pero te vas por omisión. Y es homicidio calificado. Nada más para que se den una idea. El Estado de México, la mínima son 40 años. Un homicidio calificado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora los tipos de conducta. Ok, ya vimos que tenemos un elemento psíquico, un elemento físico que van acompañados para que se lleve a cabo una conducta. Bueno, la voluntad del sujeto puede exteriorizarse a través de una acción o una omisión. Ya les había comentado, el delito es por acción o por omisión. El Código Penal de la Ciudad de México establece en su artículo 15 que el delito puede ser realizado por acción o por omisión. Solamente existen esas dos tipos. ¿Ok? ¿Qué pasa con los delitos de acción? Bueno, el sujeto activo realiza un movimiento físico que encuadra en un tipo penal determinado, ¿no? Hay una acción física, hay un hecho. Bueno, ese conjunto de acciones forman un hecho o varios hechos. Y vamos a ver un ejemplo penal, por ejemplo, el delito de trata. Establece diversas conductas que puede realizar el agente, puede realizar diversos conjuntos. Para someter a una persona a explotación sexual, ¿no? Establece diversos conjuntos. Y fíjense todo ese tipo de conjuntos, de conductas. Una, si el agente promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero, lo anterior será sancionado penalmente. ¿Cuáles son esos movimientos físicos? Que obviamente el elemento del psicológico ya lo aceptó al momento que se materializa ese acto físico. Fíjense, es promover, facilitar, solicitar, ofrecer, conseguir, trasladar, entregar o recibir para sí o para un tercero. Ahora, nosotros podemos pensar, a ver, podríamos hablar que se va a hacer el delito de trata si se cumplen todos esos movimientos físicos, o sea, tendrán que cumplirse todos esos movimientos físicos. La respuesta es no. Si solamente lo promueve, acusado por delito de trata. Si solamente facilita, acusado de trata. Si nada más la trasladó, me ha tocado que no es que nada más las trasladé, con eso, ya. Estábamos hablando del delito de trata. O sea, con que uno cumpla un movimiento físico, uno se configura el tipo penal. O sea, no tiene que ser todos, ¿ok? Entonces, esos son la forma en que se debe analizar cómo se paran los verbos, ¿ok?
Como dice el artículo 188 bis, al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o por un tercero a una persona para someterla a explotación sexual o a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que se le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes dentro del territorio nacional, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10,000 a 15,000 días multa. Entonces, ya vimos las acciones, pero ahora vamos a ver acciones y ahora los tipos, ¿no? O sea, ya vimos las acciones, es promover, facilitar, solicitar, pero ¿para qué? En un delito nos podemos encontrar diversas finalidades, diversos objetos por lo cual realicen esa acción. Y en este caso de trata, estamos hablando de trata cuando hay explotación sexual, cuando hay una esclavitud, cuando hay trabajos de manera coercitiva. ¿A qué se refiere esto? Que los estén obligando a trabajar. Fíjate qué bárbaro. Mm, que les sea extirpado un órgano o un tejido. También estamos hablando de trata. Ahora, ¿se tienen que cumplir todos? No, con que se cumpla uno. Por ejemplo, promueva la explotación sexual, trata. Al que facilite la esclavitud, trata. Al que solicite, al que ofrezca un trabajo o servicios de manera coercitiva, al que ofrezca, fíjense, ofrezca un trabajo de manera coercitiva, eso quiere decir que lo obligues a trabajar. Además de que, por ejemplo, si los mantienen encerrados, será también privación ilegal de la libertad, o sea, será un segundo delito. O traslade un órgano extirpado, también es trata. ¿Ok? Entonces, este delito está acompañado de una acción y una finalidad, pero específica. Entonces porque imagínate, si tú haces una acción de promover, facilitar, solicitar, ofrecer, conseguir, trasladar, entrega o reciba para un tercero, pero ¿qué cosa? Si le cortamos hasta donde dice para sí o para un tercero, pues no hay delito, porque no sabemos con qué finalidad está haciendo las cosas. Ah, pero si es para que una persona sometida a explotación sexual, ahora sí estamos hablando de trato, o sea, estamos hablando de personas, ¿ok? Entonces, bien importante estar bien atento en esta situación. Bueno, como lo saben, tenemos nuestro pequeño break que hacemos en cada conferencia. Como siempre, hoy vamos a hacer nuestro pequeño break para que vayan por un cafecito. Yo también voy a ir a llenar mi tacita de café y no nos despidamos. Ahorita nos vemos en unos minutitos. Vayan por un café, por un pancito y en un momento continuamos. Recuerden, quien quiera la presentación, suba su correo electrónico. Quien guste eh, pertenecer a los grupos de WhatsApp Vampiro, grupos muy serios, por favor suban su número telefónico. Entonces, no me despido y en unos minutos nos vemos.
Ya regresamos a nuestra conferencia y hoy vamos a continuar con lo que es la conducta o hecho, ¿ok? Bueno, ¿qué se entiende cuando tenemos un delito de omisión? La voluntad del sujeto también puede ser manifiesta a través de una omisión. Esta omisión puede ser simple o puede ser de comisión por omisión. Ahorita vamos a ver cada uno de estos para entender. Muy bien. La omisión simple, los delitos de omisión simple, tienen solamente un resultado formal o jurídico. La omisión se encuentra o violenta el bien jurídico de un tipo penal específico, como el delito de incumplimiento de pensión alimenticia, ¿no? Que esa es una omisión. ¿Por qué es una omisión? Porque hay una persona que tiene, obviamente ya un juez determinó, o en su caso, no es necesario que un juez lo determine, sino que es su obligación, es una realidad, sea el padre o sea la mamá, de que tiene que en una separación, pues tiene que solventar los gastos de un niño o adolescente, obviamente con los términos señalados por la ley, en este caso el Código Civil. Y al no hacerlo, está haciendo una omisión, que es el no cumplir. Entonces, esa es una omisión simple, ¿ok? Porque es un resultado formal o jurídico, a partir de que alguien lo está ordenando. En este caso, puede ser el ordenamiento por parte de un juez, o si hablamos de un resultado formal, pues es el resultado de haber tenido un hijo o una hija, niña, niño, adolescente. Entonces, al ya tener esa vinculación jurídica, esa vinculación consanguínea, pues tiene que cubrir esa pensión alimenticia. Entonces, el no hacerlo, ahí estaremos ante una omisión simple. El Código Penal de la Ciudad de México establece que al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tiene derecho a recibirlos, se les impondrá, ¿no? Una penalidad. Entonces el Ministerio Público deberá tener datos de prueba que establezcan que la omisión del sujeto obligado se ha desplegado al no dar alimentos que debe proporcionar, sin que sea necesario establecer que las víctimas han sufrido algún perjuicio. O sea, esto no es necesario. Lo que va a fijarse dentro de los datos de prueba es el incumplimiento, sin estar observando a la víctima. O sea, tú tenías que cumplir, ya sea por un resultado formal, como ser el padre o la madre, o de un resultado jurídico, la orden de un juez de lo familiar. Ahora recuerden que las pensiones alimenticias, pues bueno, están los niñas, niños, adolescentes, pero también tenemos que tomar en cuenta a personas de la tercera edad, personas que tengan una discapacidad, personas que lo necesiten. Por ejemplo, uno de los factores que a mí me gustan mucho, por ejemplo, en el Código Civil, en algunas entidades de la República Mexicana, que establece que quién tiene derecho a recibir una pensión alimenticia, y lo pone en su texto, lo ponen, eh, al que los necesite. O sea, ya no va más allá, simplemente a los que los necesite. Y está muy padre, ¿no? Porque estás ahí, resguardando un derecho. Recuerden ese artículo primero constitucional, las instituciones, el gobierno, ¿qué debe de hacer? Promover, respetar, garantizar, entre otras cosas más, los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, pues están las personas que se encuentran en una situación vulnerable, de las cuales pues, ya mencionamos, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, y seguimos sumando otros más, ¿no? Entonces, eso se entiende por lo que es una omisión simple, ¿ok? Ahora, en la omisión simple o sin resultado material, el legislador describe de manera expresa, ¿ok? En el tipo penal, a través del verbo una omisión en términos de la acción ordenada, ¿no? Sin describir ningún resultado material, sino simplemente es una omisión de falta de cumplimiento. Estos tipos de los que prohíben es la omisión y por lo tanto lo que se ordena es la acción, ¿no? La punibilidad correspondiente es por la no realización de la acción ordenada.
Entonces hay que establecer, puede ser por resultado formal, por resultado jurídico, o puede ser también por una opción ordenada, ¿no? No podrás realizar esta construcción en determinado terreno por estas razones. Y lo ordena un juez. Y esta persona hace caso omiso y construye en ese terreno. Entonces, ahí estarías ante un delito, ¿no? Pero un delito por omisión simple. La omisión simple se castiga al no hacer de la acción esperada y exigida como tal. Y en algunos casos no siendo necesario un resultado material. O sea, no hay un resultado material como tal, sino es una omisión producto de, como ya lo comentamos, de un resultado formal, resultado jurídico o de una acción ordenada. Estaremos ahí de una omisión simple. ¿Cómo debemos de verificar nosotros la omisión simple? Bueno, con respecto a la conducta de una omisión simple, tenemos que es una situación típica generadora del deber. No realización de la acción mandada o también el poder de hecho de ejecutar la acción mandada. Entonces, hay diversos supuestos con respecto a la omisión que viene partiendo precisamente de su forma de origen y en cómo nace esa omisión, que es en un caso sin resultado material, sino simplemente nos basamos en la omisión. Y la más importante, ¿no? Cuando es una acción mandada. Aquí, por ejemplo, hay códigos civiles en lo que respecta a pensión alimenticia, que hay una punibilidad del incumplimiento. Pero ¿qué creen? Hay un agravante si esta es una acción mandada. Esto quiere decir, si hay un ordenamiento judicial de un juez de lo familiar, el delito de incumplición de pensión alimenticia va a tener un agravante. Ahora no van a ser 5 años, ahora van a ser 7, 8 años. Y si me esperan tantito y vemos los límites de la punibilidad, el límite inferior y el límite superior, pues a lo mejor en unos casos ni siquiera alcanza para una suspensión condicional del proceso, que ya metiéndonos a lo que es el sistema penal acusatorio. Acuérdense, para una suspensión condicional del proceso, pues si es mayor de 5, no se puede aplicar, ¿no? La suma del límite inferior más la suma del límite superior deben ser no mayores a 5. Esto es la media aritmética, que lo señala bien el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, ese ya es otro tema a tocar, que algún día también lo veremos. Y lo vamos a ver próximamente. Ok. Ahora vamos a ir con lo que es la comisión por omisión. Ok. Muy bien. En los delitos de comisión por omisión, el agente genera un resultado material. ¿Ya ven la diferencia entre omisión simple y comisión por omisión? El resultado material. En unos sí hay, en otros no. Bueno, pues ¿qué quieren? En la comisión por omisión sí hay un resultado material. Al no realizar la acción que le es obligatoriamente jurídicamente. O sea, jurídicamente tú estás obligado. Y vamos puntos más, puntos menos, nos vamos a basar en el ejemplo de los escoltas. Y ahorita vamos a ver más adelante. Ok, acá hablamos de resultados de comisión por omisión. Bueno, el Código Penal de la Ciudad de México establece que en los delitos de resultado material será atribuir el resultado típico producido a quien por omita impedirlo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Sí, es garante del bien jurídico, de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, y también su inactividad es en su eficiencia equivalente a la actividad prohibida en el tipo, ¿no? O sea que estamos hablando que si hubo una inactividad en su eficiencia, equivale a la actividad prohibida del tipo. O sea, en una comisión por omisión donde alguien pierde la vida, puede estar sujeto al homicidio calificado. Imagínense la gravedad, simplemente por una comisión por omisión. A ese grado llega este artículo. Entonces, hay que entender lo que es el garante del bien jurídico, es cuando estás a cargo de un bien de una institución o de una persona.
y que de acuerdo a las circunstancias podías evitarlo también, dependiendo. Y eso vamos con los escoltas, ¿no? Por ejemplo, los escoltas los contratan ¿para qué? Para que una persona no la secuestren, no le hagan daño. Y entonces, en ese momento, cuando una persona está de escolta, él es el garante del bien jurídico que tenga la persona que lo contrató, ¿no? Estás cuidando sus bienes jurídicos tutelados, en esto es el de la vida principalmente, de la libertad. Entonces, no es tan fácil, ¿eh? En verdad no es tan fácil el ser escolta, ¿eh? La verdad, yo en lo particular, yo estuve en el gobierno federal, pude haber sido escolta y en una muy buena escuela de escoltas, pero a mí nunca me llamó la atención andar cuidando gente de esa naturaleza. Y hay gente que sí, les encanta, y mi respeto, sé, porque se arriesgan muchísimo, ¿ok? Y bueno, para entender más claramente lo que es el garante del bien jurídico, se debe de entender de la siguiente manera. Uno, acepto efectivamente su custodia. Tiene que haber una aceptación. Dos, voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza. Obviamente, por ejemplo, muchos que son ex policías terminan de escoltas porque obviamente pues saben de los peligros que tiene un ciudadano por ser policía, porque fue policía, ¿no? Con una actividad precedente, culposa o fortuita, genera el peligro para el bien jurídico. Entonces, una escolta, por ejemplo, se descuida y secuestran a la persona. Omisión por omisión, privación ilegal de la libertad, en un secuestro, imagínense, nada más. La pena punible que le espera. O se descuida y le tiran balazos a la persona. Homicidio calificado, ¿no? Otro punto importante a tratar. Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo. Entonces, cuando no haya esos descuidos, cuando se esté bien hechas las cosas, obviamente pues no va a haber ningún problema. Pero si hay deficiencias, cuando la persona es garante del bien jurídico de una persona, va a tener consecuencias y las consecuencias son graves, por comisión, por omisión. ¿Ok? Hay un resultado material. Y aquí vamos ya con el ejemplo conciso. Un escolta tiene la obligación de custodiar a un empresario, es garante de la vida e integridad física. Si al momento en que el empresario está siendo secuestrado y el escolta no evita el delito, pudiéndolo hacer de acuerdo a las circunstancias, tiene que ver las circunstancias mucho, porque puede haber que efectivamente sí pudo, pero no lo logró. Y su inactividad es en su eficiencia equivalente a la actividad prohibida por el delito de secuestro, será responsable penalmente del mismo, en virtud de que su inactividad produjo un resultado material, que consiste en la afectación de la libertad de una persona que es perceptible en el mundo exterior. O sea, la gente lo percibe porque está privado de la libertad, no está con su familia, no saben dónde está, cuál es su estado de salud y mucho peor, más cuando están pidiendo una recompensa. Entonces, esa inactividad producida por diversas circunstancias provocan una responsabilidad penal al sujeto que es escolta. Y es sumamente complicado, en verdad, o sea, mis respetos para los escoltas. Otro ejemplo de comisión por omisión, fíjense, persona que deja fallecer a su hijo por por haberlo tenido desatendido. Igualmente ocurre con quien procede del mismo modo con su progenitor cuando es dependiente de él por su edad. O sea, puede pasar al revés cuando tienes a tu cargo el cuidado de una persona de la tercera edad. Y si fallece, ¿cuál creen que es el delito? Homicidio calificado. Estado de México, más de 40 años de prisión, imagínense. Y imagínense, lo dejas fallecer, ¿no? Entonces, sí existe ese tipo de análisis y hechos también han sucedido de la misma manera.
¿Cómo vamos a verificar, primero, para que entendamos mucho mejor, cómo vamos a verificar la comisión por omisión? Bueno, uno, la situación generadora del deber de actuar. Primero, que debe existir un generador del deber de actuar, ¿no? Circunstancias que se presuponen para la intervención que debe evitar el resultado. Es necesario que el ordenamiento jurídico exija una intervención. Estás el papá de un hijo, el hijo se está ahogando en la piscina, el señor pues le da miedo el agua, no se avienta, fallece el hijo y puede haber una responsabilidad de homicidio calificado. Tuvo, él pudo haberlo salvado y no lo realizó. Omisión por omisión. El deber jurídico de evitar el resultado material, consecuentemente de evitar la lesión del bien jurídico. Si evitan un resultado material, están conforme a derecho. Si no lo realizan, van a caer en responsabilidad penal. Y bueno, yo siempre lo he dicho, en verdad, siempre lo he dicho. La teoría del delito tenemos que estudiarlo antes de llegar a un proceso penal. Tenemos que conocer bien. Y esa es apenas la conducta, y esta es nuestra primera conferencia. Ya les dije, van a ser como 6. 5 a lo mejor, porque hay una que la vamos a dejar, yo creo, para después. La posición del garante. Ya quedamos cuál es, qué es el garante del bien jurídico, ¿no? Que es la persona encargada del bien jurídico tutelado de la persona que está escoltando. Por ejemplo, el empresario tiene su garantía de su vida, de su garantía de libertad personal, entre otras muchas. La no realización de la acción ordenada, ¿no? En el tipo penal, que puede ocurrir de manera dolosa o también de manera culposa, en cualquiera de dos, no realización de la acción ordenada. El resultado material y por ende la lesión del bien jurídico. Bueno, ¿cuál fue el bien jurídico tutelado que se lesionó? ¿Ok? Y obviamente, pues, el nexo normativo. ¿Ok? Estos son los puntos que se debe considerar cuando estamos hablando de comisión. Por eso, bueno, y un séptimo, la capacidad para realizar la acción ordenada en el tipo penal, o sea, la capacidad de evitar el resultado material, lo cual presupone lo siguiente: conocimiento de la situación típica, conocimiento de la inminente producción del resultado material, o sea, el que tú ya tengas conocimiento antes de que vaya a pasar, que vaya a suceder, y que no existe nada. Por ejemplo, va el escolta con el empresario y ya el escolta viendo que lo están siguiendo. Pues vámonos, le pongo más velocidad o hago cuestiones ahí, de maniobridad manejando para poderlo separar, ¿no? Por ejemplo, ya hizo algo. Entonces sí está atento. Y un escolta debe estar atento en eso, ¿no? Por eso muchos quedan policía, porque saben perfectamente cuando los están vigilando, saben perfectamente cuando los están siguiendo en un vehículo, saben perfectamente cuando están tomando fotografías que no son idóneas, ¿no? Entonces, eso ya es de la parte, digamos, de la zona práctica, ¿no? También la posibilidad real de evitar el resultado, lo que significa conocer y tener al alcance los medios para poder concretar la acción ordenada y evitar así la producción del resultado material. Va, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, va una escolta, los van siguiendo, quieren a lo mejor secuestrar al empresario, y de repente van manejando y ves el metro, ¿no? No, pues bajémonos aquí y se meten al metro, ¿no? O ven una patrulla y se le cierran a la patrulla, o meten toda velocidad y claramente con precaución, ¿no? Porque no vayan a causar otro accidente y otra responsabilidad penal también, ¿no? Entonces debe de haber muchas circunstancias ahí que tienen que poder establecer para poder determinar esa clasificación jurídica, ¿no? Esa teoría del caso, carnal. Bueno, ahora vamos a hablar del hecho. Ya hablamos de lo que son parte de la importancia de la teoría del delito, hablamos de lo que es la omisión, la comisión por omisión, varias definiciones importantes, lo que es los presupuestos del hecho. Y bueno, ahora vamos a hablar del hecho, ¿no? Ya estamos hablando de materia de conducta. Aquí nos dice el licenciado Manuel Ricardo, dice: el caso de un padre que no permite una transfusión de sangre por su forma religiosa a su hijo, claro. Y si muere el hijo, ¿qué es? Homicidio calificado. Sí, efectivamente, así es comisión por omisión.
¿no? Y la comisión por omisión, déjenme les digo que no baja la penalidad, ¿eh? O sea, ni piensen, porque por ahí me dijeron, no, es que puede ser menor, no, que menor, ni que 8 cuartos. Si es el autor o comisión por omisión, son los mismos años. Ahora, el hecho se presenta cuando la conducta que despliegue la gente produce un resultado, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de un hecho. Esa conducta, la gente lo produce, ¿no? Y se integran los tres elementos. Bueno, ¿cuáles son esos tres elementos? Una conducta, ojo, una conducta que puede ser de acción o omisión. Ya vimos que es acción y que es omisión. Un resultado material, que es la consecuencia que deriva del actor de un sujeto. ¿Ok? Y un tercero, que también es, y ese es un dolor de cabeza para nosotros los penalistas, déjenme les digo, lo que se conoce como el nexo causal. Y bueno, el nexo causal, que es el vínculo que hay entre la conducta y el resultado. Ojo, si no hay conducta, no hay delito. Si no hay resultado, ¿habrá o no habrá delito? So, habrá que primero establecer cómo estuvo esta conducta, porque acuérdense que tenemos la tentativa. Entonces, ojo, ¿ok? Para que tengamos los tres elementos que integran lo que es el hecho, un resultado material, es la conducta, acción, omisión, un resultado material y que estén vinculados ambos. O sea, que estén unidos. Eso es el nexo causal. La unión, el vínculo que debe establecerse en lo que es la conducta y el resultado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo de hecho. Conducta. Sujeto dispara el arma. Así nada más. ¿Cuál es el resultado? Privación de la vida de una persona. Ese es el resultado material. La conducta de sujeto dispara un arma. ¿Cuál es el nexo causal? Ok, la relación entre la conducta y el resultado material que va a constituir con las pruebas que se tengan en el caso en concreto. Bueno, ¿cómo junto ese vínculo? ¿Cómo lo confirmo? Primero, yo tengo una testimonial de que una persona vio que el sujeto disparó el arma hacia otra persona. Un testigo de ellos. Resulta que el arma fue asegurada, se hace un estudio de la arma junto con el casquillo y la ojiva encontrado en el lugar de los hechos y se comprueba con el rayado que se genera dentro de la ojiva, bueno, dentro de la bala. Porque ahora el otro día me dijeron que ya no es ojiva, que es bala, y bueno, ya traen ahí un merequetén en criminalística, pero digamos, para ser más prácticos, ojiva o bala. Hay una ánima, hay un rayado que se forma del ánima. El ánima es lo que está en el interior del cañón y bueno, ya no vamos a meternos más en criminalística, que es asuntos que sí conozco, pero bueno, no vamos a detallarlo más. Y se descubre que sí es el arma. Otra prueba más. Entonces, cuando ya tienes construido esos datos de prueba, que son medios de prueba y al final que cuando sean desahogados en el juicio oral van a ser prueba, se confirma ese nexo. El tipo penal constituye un delito de hecho. El resultado material debe estar establecido en la descripción típica. El resultado material debe dar una descripción del hecho que se debe cometer. Y eso va a depender porque, por ejemplo, una conducta, un sujeto dispara un arma. Pero bueno, se la disparó a una persona, se la disparó a un edificio, la disparó al aire. Que en cualquiera de los casos es una acción que la ley señala como delito. O sea, es el simple hecho de portarla, porque a lo mejor no tiene licencia. El portar ya es un delito. El disparar es otro delito. Y el que le besa a una persona también es otro delito. Tres delitos en una conducta. Y nada más disparó el arma. ¡Pum! ¿No? Imagínense, ¿no? Los tres tipos. Tenemos una pregunta por parte del señor Miguel Gómez, maestro en una escritura que se expidió en mayo de 2020 y en abril de 2020. O sea, ¿cómo? El notario levanta al muerto y está para la güey firme, sin consentimiento de los beneficiarios, es comisión por omisión. No, porque pues, levanta al muerto. O sea, ¿cómo? Ahí no es ninguna comisión por omisión, ahí sí es un delito doloso, porque sabe perfectamente que la persona está fallecida. ¿Cómo va a sacar su huella dactilar y cómo va a sacar su firma? Y hay notarios que sí hacen eso, cuidado.
porque ahí se van todos directitos. Yo estoy en un caso así, ya de formular imputación sin detenido, y ya yo creo que va a acabar en orden de aprehensión. Por lo menos por un hecho similar. Entonces, continuamos con nuestra presentación y ahora clasificación del delito, ¿no? Dentro de la conducta. Bueno, ya vimos comisión, omisión, comisión por omisión simple. Ahora vamos a ver cómo se puede clasificar el delito desde el punto de vista de la conducta. ¿Ok? Para el análisis de la prescripción, bueno, si quiere decir descripción, me equivoqué, prescripción de delitos, se deberá tener preciso la diferencia entre los delitos. ¿Ok? Bueno, hay delitos que son instantáneos, hay delitos que son continuos o permanentes, y hay delitos que son continuados. Son tres tipos, ¿ok? Tres tipos de clasificación. Bueno, vamos a ver esos tres. Instantáneo. ¿Qué significa un delito instantáneo? Consumación, digamos, instantánea. Es cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. O sea, cuando todos los elementos de la descripción ya se realizaron, se agotó todo. Como en el caso de homicidio. El sujeto dispara del arma de fuego e inmediatamente priva de la vida a la víctima. Privó de la vida a otra persona. Delito, homicidio. O bien el caso de robo, cuando la gente se apodera ilegalmente de una cartera, de una bolsa, de un vehículo, una maquinaria, no sé, alguna otra cosa. Al momento de la cartera salió de la esfera jurídica del propietario y entregó en la de la gente, el robo se consumó en su totalidad. Bueno, cuando se agota toda la descripción legal que señala, todas las acciones, todos los verbos que menciona el artículo, estamos ante una consumación instantánea. Se agotó todo. Ese es cuando tenemos un delito instantáneo. ¿Qué pasa con un delito permanente o continuado? Ah, bueno, se transgrede el mismo precepto legal y la consumación se prolonga con el tiempo. Como es el caso del secuestro, ¿no? En este delito la víctima es privada de su libertad y la violación de este bien jurídico se prolonga en el tiempo hasta que aquella es liberada. Otros ejemplos de un delito permanente nos encontramos ante el abandono familiar, portación ilegal de armas de fuego, y aquí yo pondré uno más, por ejemplo, el traslado de armas de fuego, el traslado de una droga ilícita que está en movimiento siempre, y es un delito permanente, continuo, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona trae un arma fajada en la cintura, sale a la calle, va al mercado, va a la tienda y regresa a su casa, pues ha estado todo ese tiempo, si no tiene licencia o no tiene permiso, está ante un delito continuo, que es que él portación ilegal de arma de fuego. Y luego sin hay que ver qué tipo de arma, porque va a depender la punibilidad. Eso lo tiene muy bien señalado la ley de armas de fuego. Entonces, es el segundo tipo de clasificación, que es el delito permanente. Ahora, ¿qué significa el delito continuado? Bueno, el delito continuado no implica permanencia de la consumación, sino que la ejecución se interrumpe y se vuelve a presentar por el mismo autor. Y en la misma modalidad, conductas observadas de forma independiente, constituyen por sí solas un delito. El delito continuado son las acciones u omisiones que no se prolongan sin interrupción, sino que hay una discontinuidad en su ejecución. En sí, cada una de ellas completan y constituyen un delito, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que ese es el más comercial, que es el ejemplo del robo hormiga. Está una persona, trabajadores de un centro comercial, y se ponen de acuerdo para que uno vigile la salida de los trabajadores, los lockers, la forma de que están puestas las cámaras, no sé, y el día de hoy se roban 10 kilos de azúcar. Pasan 2 días y al tercer día se roban 10 kilos de frijol, utilizando el mismo patrón. Entonces, así conforme va haciendo, hubo una discontinuidad, sí, pero hubo una repetición. Se vuelve a presentar. Y de la misma forma, ¿no? Utilizando las mismas conductas, la misma modalidad.
o ya sea de diferentes conductas, pero bueno, ese es así, ¿no? El delito de robo cuando el agente se apodera en diversos días de artículos electrónicos de una misma tienda electrónica. O sea, el mismo ejemplo, pero ahora con aparatos eléctricos. En virtud de que el sujeto que comete delito es el mismo, quien además tiene el mismo propósito delictivo y la víctima es la misma. Delito es continuado. Recuerden, mismo sujeto activo, misma víctima, ¿no? Y por lo tanto se entenderá que la gente solamente ha cometido un solo delito de robo y no varios robos. Se entiende como un delito continuado, bueno, pues se entenderá todo eso. Y la punibilidad se establecerá con el monto que haya robado. Acuérdense que la punibilidad está muy ligado con la cantidad que se tenga. Ahora, allá hablamos de conducta. Ya para terminar, vamos a hablar de lo que es la ausencia de conducta. ¿Ante qué situación estamos en la ausencia de conducta? Fíjense, la ausencia de conducta sucede cuando el sujeto dañó o puso en peligro un bien jurídico protegido, pero en virtud de que la voluntad de la gente es inexistente. O sea, si hay un daño, en la ausencia de conducta, si hay un daño, pero fue sin la voluntad de la gente. O sea, la gente no tenía esa voluntad de realizarlo. Y en estos casos es un excluyente del delito. Se excluirá el delito. Como causas de ausencia de conducta tenemos la siguiente, ¿no? La fuerza mayor, la vis mayor, ¿no? Esta fuerza mayor, por ejemplo, vas conduciendo y no te alcanzas a frenar, se te cruza la persona inmediatamente, no alcanzas a frenar y ¡pum! Lo atropellas. Eso, por ejemplo, es una vis mayor. B, fuerza física exterior e irresistible, la vis absoluta. Bueno, la vis absoluta es cuando no puedes frenar, ¿no? Y la vis mayor es cuando son cuestiones de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, se cae el árbol porque estaba lloviendo y cayó sobre el carro, ¿no? Pues una vis mayor, o sea, no hay conducta ahí. Otra es lo que es el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo, los actos reflejos, los instintivos y repetitivos. Entonces, acuérdense, la ausencia de conducta opera cuando sí hubo un daño, pero no hubo la voluntad. Ahí estamos hablando de una ausencia de conducta. Ahora, para hablar de ausencia de conducta tenemos que establecer que, bueno, es una causa excluyente del delito. El artículo 29 del Código Penal, a lo igual que a todos los códigos penales, tanto el federal como de todas las entidades federativas, debe mencionar las causas de exclusión, al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales. El delito se excluye cuando ocurre una cosa de atipicidad, causa de justificación o causas de inculpabilidad. ¿Cuándo va a haber una causa de atipicidad? Ah, bueno, la tipicidad va a surgir cuando haya una ausencia de conducta. La actividad o la inactividad se realizan sin intervención de la voluntad de la gente, ¿ok? Entonces, no hubo una intervención de la gente. Ahí estaremos hablando de una ausencia de conducta, que es una causa de exclusión, en lo que refiere a la causa de atipicidad. Se observa que en el artículo 29 referido, no menciona los casos específicos en los que se procede al excluyente delito, pero en los supuestos mencionados son los que aplicarían para argumentar la ausencia de conducta en un caso en concreto. Entonces, cuando hablamos de ausencia de conducta, estamos hablando de que hubo daño, pero no hubo voluntad de la persona. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner el ejemplo de una ausencia de conducta que tiene que ver precisamente con una visa absoluta. Fíjense cómo está esto. Vehículo A está detenido esperando la luz verde del semáforo y en ese momento está cruzando un peatón frente a él. Llega por detrás vehículo B que le impacta y en consecuencia el vehículo A atropella al peatón que pierde la vida. En este caso, se presenta la ausencia de conducta a favor del vehículo A, porque el vehículo que conducía recibió una fuerza física exterior e irresistible. Por lo tanto, opera el aspecto negativo de la conducta o hecho, porque en el caso concreto no intervino la voluntad del conductor. ¿Ok? Y si nos regresamos tantito,
si revisamos lo que es la fuerza, aquí la B, que es la vis absoluta, es la que nos habla de la fuerza física exterior irresistible. Y de ahí estamos hablando de una ausencia de conducta. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en nuestra conferencia del día de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia. Sé que estamos en diciembre y todo el rollo, pero bueno, nunca hay un momento específico para estudiar. Mañana espero dar otra conferencia y estar aquí con ustedes. La vamos a dar más temprano, pero sí para continuar en estos días con conferencias, sobre todo gratuitas. Y en verdad les agradezco muchísimo su presencia, muchísimas gracias y lo esperamos en las próximas de esta serie que vamos a estar haciendo de Jus Penale, de lo que respecta a la teoría del delito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Permítame un momento, por favor.